Mis hermanos, en la noche de hoy vamos a finalizar el capítulo 14 de nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Como hemos venido estudiando, este capítulo expone nuestras convicciones en torno a lo que es la fe salvadora, o también el nombre que podemos darle, la fe verdadera. Y el párrafo 3 con el cual vamos a finalizar el estudio de este capítulo, y creo que todos ustedes deben tener sus confesiones allí en físico o en digital, tal vez en la tableta, en el celular. El párrafo 3 con el que vamos a finalizar este capítulo se va a enfocar en mostrar el carácter distintivo de la fe salvadora, el carácter distintivo de la fe salvadora, pero distintivo en torno a ¿qué? Distintivo en relación con la fe que no lleva a la salvación, con la fe que no lleva a la salvación. Distintivo con aquella fe que no es la fe verdadera. Vamos a ver una característica maravillosa de la fe salvadora que la distingue de aquella fe que no lleva a la salvación. Pero para entrar en el estudio del párrafo 3, quiero, como siempre, tratar de dar un contexto de la importancia de que haya quedado registrado este párrafo en nuestras confesiones de fe que se desarrollaron en el siglo XVII. Porque además de lo que vimos la semana pasada en el estudio del párrafo 2, donde se exponen los elementos constitutivos de nuestra fe salvadora, que recuerden, podemos dividirlo en 3 palabras en latín, que uno debe aprendérselas para cuando uno llegue a un libro de enseñanza teológica pueda entender de qué se está hablando. Esas palabras son notitia, sensus y fiducia, conocimiento, asentimiento y confianza en torno a la verdad del Evangelio. Eso es lo que constituye la fe salvadora. Cuando expusimos la semana pasada estos aspectos característicos de la fe salvadora, también hacia el final del párrafo 2 se señalaban los frutos que la fe salvadora produce. Leíamos allí en el párrafo 2, rindiendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Y en particular, resalto que cuando hablamos o cuando la confesión habla de abrazar las promesas de Dios para esta vida y para la venidera, lo que está señalando, como expusimos también la semana anterior, lo que está señalando es aquello que está vinculado con la seguridad de la salvación que un creyente posee. La seguridad de la salvación que un creyente posee. Y es en torno a ese tema que la confesión entonces va a entrar a ahondar en el párrafo 3. Y va a abarcar este tema, como ya lo señalé, me gusta entrar a enseñar el contexto del porqué. Va a entrar a abarcar este tema, por lo menos por 2 motivos que se daban tanto en el siglo XVII como se siguen dando al día de hoy. El primero de ellos podemos señalar lo que la Iglesia de Roma rechazaba y aún al día de hoy rechaza tajantemente, doctrinalmente, dogmáticamente. Roma rechazaba y aún rechaza al día de hoy el hecho de que un creyente pueda tener seguridad en su salvación, a menos que ese creyente reciba una revelación especial de parte de Dios. Esto quedó registrado en el Concilio de Trento, que el Concilio de Trento fue la reacción de la Iglesia de Roma ante el movimiento reformador del siglo XVI. Allí en el Concilio de Trento queda registrado algo que aún al día de hoy es un dogma en la Iglesia de Roma. Dice, y señaló el Concilio de Trento, negando la posibilidad de que un creyente pueda tener seguridad en su salvación: si alguno dijere que tiene una certeza absoluta e infalible de que obtendrá el gran don de la perseverancia final, a menos que lo haya sabido por una revelación especial, sea anatema. Así que Roma niega el hecho de que un creyente pueda tener la certeza en torno a su salvación. Así que abordar este tema por parte de la confesión era importante y es importante para dejar claro
que por el contrario de Roma, nosotros sí creemos que la seguridad de la salvación es posible. Y no solamente posible, sino que es deseable que los creyentes la posean. No solamente es posible que uno tenga la certeza de su salvación, sino también es deseable que el creyente la posea. Así que esta es una de las causas de contexto de la importancia del desarrollo del párrafo 3 que vamos a estudiar. Pero hay otra causa. Por otro lado, muchos protestantes llegaron a vincular la seguridad de la salvación como parte de la esencia de la fe salvadora. En confesiones del siglo XVI, como el Catecismo de Heidelberg, por ejemplo, al preguntar, en la pregunta que conocemos como la pregunta 21, ¿qué es la verdadera fe o qué es la fe verdadera? Heidelberg contesta: no solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna, y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que está señalando allí el Catecismo de Heidelberg? Está preguntando qué es la fe verdadera, y dentro de lo que es la fe verdadera está involucrando la seguridad de la salvación. Así que estaba expresando que dentro de lo que es la naturaleza, la esencia de la fe verdadera, estaba vinculado la seguridad de la salvación. Ahora, ¿y eso qué? Como señalamos la semana pasada, es importante que cuando hablamos de los frutos de la fe verdadera, donde decíamos en ese párrafo 2 que venía esa certeza de abrazar en esperanza como fruto, señalábamos que la fe, sin lugar a dudas, es inseparable de la seguridad, pero la fe no debe equipararse con la seguridad. La fe salvadora no puede equipararse con la seguridad en la salvación, y ya vamos a ver por qué. Precisamente por el desarrollo del tiempo, nuestras confesiones del siglo XVII rechazan tanto la enseñanza de Roma de que el creyente no puede estar seguro de su salvación, a no ser por revelación especial, como también se distancian del hecho de que la seguridad de la salvación sea parte, sea esencia de lo que es la fe salvadora. Miremos, por ejemplo, cómo se expresa nuestro párrafo número 3 de lo que es la fe salvadora. Dice: esta fe, aunque tenga diferentes grados, viene hablando de la fe salvadora, esta fe, aunque tenga diferentes grados y pueda ser débil o fuerte, aún así es, incluso en su menor grado, diferente en su clase o naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos que son creyentes solo por un tiempo. Por lo tanto, aunque pueda ser asaltada y debilitada muchas veces, aún así obtiene la victoria, creciendo en muchos hasta alcanzar una plena seguridad por medio de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de la fe. En otras palabras, lo que hacen nuestras confesiones del siglo XVII es quitar eso que se había señalado de que la seguridad de la salvación hace parte de la fe salvadora, y más bien empezar a señalar que no, que muchos creyentes pueda que no tengan una seguridad plena, pero no por ello quiere decir que no tengan una fe salvadora, que es deseable, que es alcanzable, pero que no hace parte de la esencia de lo que es la fe salvadora. John Frame, el teólogo norteamericano, en torno a esta diferencia entre Heidelberg y las confesiones del siglo XVII, en relación a este vínculo de fe salvadora y seguridad de la salvación, comenta: note la diferencia con Heidelberg en torno a las confesiones del siglo XVII. Él va a hablar como presbiteriano de la confesión de Westminster, pero que tiene el mismo desarrollo que nosotros leemos en nuestro párrafo 3. Note la diferencia con Heidelberg. La confesión de fe de Westminster dice que la seguridad no pertenece así a la esencia de la fe. De esta manera, Westminster no descarta periodos de duda. El panorama completo nos muestra que
si creemos en Cristo, tenemos seguridad en nuestro corazón, pero esa seguridad puede ser debilitada por varios tipos de pecado, de modo que nuestro sentimiento psicológico de seguridad tiene sus altibajos. La seguridad está lógicamente implícita en la fe, pero el pecado a veces debilita nuestra confianza de que nuestra fe es genuina. Sin embargo, Dios nos ha dado los recursos adecuados para volver a un estado de completa seguridad. Él nos ha dado sus promesas, su obra santificadora y el testimonio del Espíritu. Tenemos el derecho a estar seguros por haber creído en las promesas de Dios. En caso de duda, debemos volver a los siguientes recursos y a los medios de gracia: la palabra, la adoración, la oración y la comunión cristiana, señala John Frame, señalando esa distinción que hacían las confesiones del siglo XVII, por ejemplo, con lo que se había señalado en el catecismo de Heidelberg. Ahora, ¿por qué es importante la distinción que hacen las confesiones de fe del siglo XVII entre fe salvadora y seguridad de la salvación? Por lo siguiente, hermanos. ¿Te imaginas si la enseñanza fuese que la esencia de la fe verdadera, la fe salvadora, incluye la seguridad de la salvación? Si así fuera, ¿qué de aquellos hermanos que por su inmadurez espiritual o por su torpeza en su responsabilidad en torno a la santidad luchan con ese aspecto subjetivo de saberse salvos? Algo común en el ministerio pastoral es encontrar muchas veces a personas que vienen y dicen: pastor, yo realmente no sé si estoy unido a Cristo, yo realmente no sé si soy salvo. Si la seguridad es parte de la fe verdadera y entonces alguien lucha con eso, con el aspecto de su seguridad de la salvación, y si la fe es necesaria para la salvación, entonces tendría que llegar a la conclusión esa persona de que sin duda no es salvo, porque no está plenamente seguro en torno a su salvación. Así lo expone Sam Waldron de lo que hace este párrafo 3 en torno a hacer esta distinción. Él dice: la fe es convicción de la verdad del Evangelio y compromiso con el Cristo del Evangelio. Claramente esta no es la definición de seguridad. La seguridad es saber por ti mismo que tienes la salvación. La fe es el medio instrumental de la salvación. Decir que la fe involucra seguridad es decir que una persona debe creer que es salva para ser salva. Y eso es una contradicción lógica. Un pecador viene a Cristo porque cree que no es salvo, no porque cree que lo es. Si es por la fe que recibimos la salvación, la fe no puede ser la seguridad de que somos salvos. Todas estas consideraciones nos obligan a hacer una distinción clara entre la fe y la seguridad de la salvación. Esa es la importancia. Esa es la importancia. La importancia es entender que muchos verdaderos creyentes que confían en Cristo, a veces por la inconsecuencia de sus vidas, por lo torpes, por no ser responsables en torno a su santificación, pueden llegar a dudar realmente. Y si la fe salvadora tiene como implícito la seguridad, dicen: entonces esta duda que tengo significa que no tengo fe salvadora. Y eso se convirtió en un gran problema para muchos hermanos. Entendiendo entonces la importancia de esta distinción, estudiemos ahora sí, desglosando lo que nos dice este párrafo final del capítulo 14 acerca de la fe salvadora y lo que se enseña allí. Lo primero que expone es que la fe verdadera no está al mismo nivel de crecimiento, de madurez en todos los creyentes. La fe verdadera no está al mismo nivel de crecimiento en todos los creyentes. Así inicia el párrafo. Esta fe, una vez más repito, venimos hablando de la fe verdadera, la fe salvadora. Esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, así inicia nuestro párrafo. Es decir, nuestro párrafo expone que la fe no está al mismo nivel en todos los creyentes. Hay creyentes que tienen una fe madura, desarrollada. Hay otros hermanos que todavía su fe está iniciando, se han apropiado de Cristo sin lugar a dudas, pero apenas están iniciando en profundizar en la verdad en torno al Evangelio. Nosotros podemos ver cómo la Escritura también nos habla de que la fe debe crecer
Y al hablar de que la fe debe crecer es porque hay unos hermanos que tienen una fe menos madura que otros. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, le dice a los tesalonicenses: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, va creciendo. Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, expresa de las iglesias en torno a que Pablo había conformado así. Dice, como uno de los resúmenes comunes que hay dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles: así que las iglesias eran confirmadas, literalmente fortalecidas, confirmadas, fortalecidas en la fe, y aumentaban en número cada día. Y el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, hablando de Abraham, dice: y no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Así que la Escritura, y estos son solo unos pocos ejemplos, nos enseñan que la fe debe irse fortaleciendo, debe ir madurando, debe ir creciendo. Así que la fe no es algo que esté al mismo nivel en todos los creyentes. Pero aún así, hermanos, aún así, por más débil que sea la fe verdadera en un creyente, es una fe salvadora. Por más pequeña, si se ha abrazado a Cristo, si ha creído en Él, pueda que no conozca mucho, lo cual lo va a robustecer en su firmeza en torno a su seguridad, es una fe salvadora. Y quiero explicarlo por medio de este gráfico. Ahí tenemos graficado como diferentes grados de fe salvadora en su madurez, en su robustez. Y preguntemos, ¿quién es más salvo dentro de este gráfico? ¿Aquel que tiene esa fe débil o aquel que tiene esa fe madura y desarrollada? ¿Quién de ellos es más salvo? ¿El que tiene una fe más madura o el que lucha con alguna de las inquietudes de su corazón? ¿Quién de ellos es más salvo? La realidad, todos conocemos la respuesta, o la debemos conocer. Todos los que tienen una fe verdadera, por más inmadura que sea, son salvos, son salvos. Una buena ilustración bíblica es pensar en la Pascua judía. Allí, en esos hogares donde Dios les había ordenado matar un cordero, tomar la sangre de ese cordero y pintar las puertas de sus casas para que el ángel de la muerte no entraran en sus casas. Preguntémonos, la Pascua es un tipo en torno a la obra de Cristo. Preguntémonos, ¿todos tenían la misma confianza en lo que Dios había señalado? Yo te digo que seguramente no todos deberían tener la misma confianza, habría hogares temerosos, pero ¿fueron todos salvos a pesar de que no todos tenían el mismo nivel de fe? La respuesta es claramente sí, tanto los que estaban más seguros de que Dios cumpliría lo señalado como aquellos que tenían temor fueron salvos. Y eso es una buena ilustración en torno a que la verdadera fe salvadora, por más débil que sea, claramente es una fe que lleva a la salvación. Jane Renihan expone entonces la importancia de este párrafo diciendo, el párrafo final de este capítulo 14, el párrafo final brinda gran consuelo a muchos. La doctrina de la fe presentada en este capítulo no describe luminarias, es decir, aquellos que alcanzan una fe fuerte y segura, sino que describe la naturaleza de la fe incluso para los creyentes más débiles. La fe puede ser débil y la fe puede ser fuerte. La Biblia tiene una doctrina de creyentes que son infantes en la fe, así como los maduros. Buscando ayudar a los que son débiles, la confesión ofrece palabras tranquilizadoras. La verdadera fe, aunque quizás débil y vacilante, es genuina, incluso en su menor grado, y difiere de la de aquellos que comienzan con una profesión y luego se apartan. Esa es la característica. La fe verdadera nunca se va a apartar de Cristo. Nunca se va a apartar de Cristo. El contraste entre las dos, fe verdadera y fe falsa, es significativo en realidad.
termina señalando, Renihan, es eterna la diferencia. Por débil que sea la fe verdadera, aquella que está fundamentada en la persona y obra de Cristo es una fe salvadora. Así que la verdadera fe no encuentra su distinción de la falsa por su fortaleza o su debilidad. Lo que distingue a la fe verdadera de la fe falsa es que la verdadera permanece. La fe salvadora no es temporal, es para siempre. Y esto es precisamente lo que el párrafo, después de señalar los grados de fe que un creyente puede llegar a tener, sigue diciendo, mostrando dónde se encuentra la distinción entre la fe falsa y la fe verdadera. La confesión sigue diciendo, esta fe, aunque tenga diferentes grados y pueda ser débil o fuerte, aún así es, incluso en su menor grado, diferente en su clase o naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos que son creyentes solo por un tiempo. La característica distintiva de la fe verdadera es que no es temporal, que permanece para siempre. A diferencia de las fes o personas que pueden llegar y expresar mucha fe en el Señor, pero con el tiempo ya no están. El verdadero creyente, aquel que tiene una verdadera fe, va a estar siempre pegado a los pies de Cristo. El Señor Jesucristo nos enseña esta realidad a través de la conocida parábola del sembrador. Quiero que vayamos allá, a Mateo capítulo 13, y leamos del versículo 3 en adelante. El Señor Jesucristo explica lo que sucede en aquellos que reciben la palabra del Señor, pero que no se mantienen. Mateo capítulo 13, versículo 3 en adelante. Mateo dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y el bendito Paracleto, es decir, el ayudador, es decir, la persona del Señor Jesucristo, les explica a los discípulos lo que esta palabra enseñaba. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. De este no está hablando lo que estamos hablando aquí. A partir de aquí sí. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. No todos producen lo mismo, no todos estaban en el mismo grado, pero la fe verdadera tiene una distinción de la fe falsa, y es que permanece. En algunas personas el evangelio pareciera producir vida, como en el caso de la semilla que cayó entre pedregales y la que cayó entre espinos. Pero esta fe no es verdadera porque no permanece. Al tiempo, por las diferentes circunstancias que se suceden, perecen, ya no están. El bautista particular del siglo XVII, Benjamin Kish, uno de los firmantes de nuestra confesión de fe, explica los elementos de una fe temporal, una fe no salvadora. Kish dice, es una fe general que descansa en verdades genéricas como el amor de Dios a todos y una profesión de la verdad de la Escritura. Pero no consiste en una aplicación especial y particular del objeto de la fe que justifica a Jesucristo.
Los demonios creen en las Escrituras tanto como en Dios. La fe temporal se asienta solo en el entendimiento, no en la voluntad. Esto significa que asiente a la verdad, pero no consiente a la verdad. Es una fe nocional que profesa la aceptación de las cosas de Dios, pero no confía ni descansa en el Señor. No da evidencia de un verdadero arrepentimiento y no conduce a una transformación a la imagen de Cristo. Ese entendimiento que muchas personas expresan en torno a la verdad de las Escrituras es un entendimiento que es característico de la fe que no lleva a la salvación, porque es un entendimiento que nunca llega a ser una convicción. Por lo tanto, no tendrá jamás el elemento de compromiso y de respuesta de la voluntad hacia Cristo. Por eso es temporal, porque vienen diferentes situaciones que la superan y por no tener una raíz firme en el corazón, desaparece. El creyente se aferra a Cristo con una convicción que le da el Espíritu Santo de Dios. Por eso es una fe permanente. Otro texto que expone esta realidad de esa fe temporal es el conocido Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. El autor de Hebreos dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos al vituperio. Aquellos que se describen en este pasaje exteriormente exhibían marcas de fe y de gracia, pero no eran genuinas. Y el tiempo sacó a relucir esta realidad, porque la fe que no es la fe verdadera, que no es la fe salvadora, es solo temporal. Aún los mismos apóstoles fueron engañados por algunos que estuvieron con ellos durante un tiempo. Ejemplo de ellos son Judas Iscariote, Ananías y Zafira, Simón el Mago y Demas. Así que no es fácil detectar esa fe que no es verdadera, que es salvadora, pero con el tiempo ya no están y claramente muestran que no tenían una fe salvadora. George Downey, quien fuera un ministro de la Iglesia de Irlanda del siglo XVII, escribió lo siguiente, presta atención. Por lo tanto, la fe de aquellos que no son más que profesantes temporales no es una fe verdadera, es la fe de los cristianos superficiales, es decir, de los hipócritas, quienes habiendo cubierto superficialmente su pedregal con el molde de la profesión externa, no dan fruto alguno, sino que no tienen ni raíz ni humedad, y por eso en el tiempo de la tentación se apartan. Y tal es también la fe de los mundanos, que reciben la semilla entre espinos, que siendo vencidos por el mundo se descubre que están vacíos de la fe verdadera, y siendo los siervos de Mamón no pueden ser siervos de Dios. O si parecen ser siervos de Dios por un tiempo, sin embargo, cuando llega el tiempo de la prueba se aferran a Mamón y abandonarán a Dios. Tal fue la fe de Judas, para quien la ganancia fue la piedad. Y tal, según parece, fue la fe de Demas, que abandonó al apóstol Pablo por el amor al mundo. Por tanto, los que están sujetos a la deserción no están investidos de una fe verdadera, porque es el corazón malvado de la infidelidad lo que hace que los hombres se aparten de Dios. Así que la distinción, y esto es lo que el párrafo quiere enseñarlo, la distinción entre la fe verdadera, la fe salvadora y la fe salva, es que la fe verdadera se mantiene, la fe falsa es temporal. La confesión ahora va a ahondar en torno a estos creyentes temporales más adelante, cuando en el capítulo 18 de nuestra confesión, que habla acerca de la seguridad de la gracia y la salvación, inicia diciendo, y si tienes tu confesión de fe, por favor, vayamos al capítulo 18 y miremos cómo en ese capítulo, el cual se estudiará más adelante, se inicia diciendo en el párrafo 1 de ese capítulo lo siguiente. Aunque los que son creyentes solo por un tiempo
y otros hombres no regenerados se engañen vanamente con falsas esperanzas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en el estado de salvación, esperanza de ellos que perecerá. Renihan, en torno a estos creyentes temporales, expresan unas palabras que dan escalofrío. Él dice: se engañan a sí mismos falsa, necia y terriblemente al pensar que están en el favor de Dios mientras caminan por la vida en un camino de destrucción. Los creyentes temporales a menudo tienen una falsa seguridad mediante la cual se convencen a sí mismos de que Dios les sonríe y les dará la bienvenida a su presencia. Para ellos, la experiencia de la muerte debe ser absolutamente horrible. Esperan la mayor bendición y reciben la peor maldición posible, y todo como resultado de su necedad. Por el contrario, aunque por la providencia de Dios la fe verdadera pueda pasar por muchas pruebas, se va a mantener firme. Por más que sea débil, si es verdadera, va a estar siempre aferrado a Cristo. Jamás desaparecerá. La confesión, después de mostrar entonces la distinción entre fe verdadera y la fe falsa, que es temporal, sigue expresando en torno a la fe verdadera o salvadora lo siguiente: por lo tanto, aunque pueda ser asaltada y debilitada muchas veces, aún así obtiene la victoria creciendo en muchos. Y es que, hermanos, la Escritura nos enseña que Dios es su trato providencial con la vida de los suyos. Hermanos, Dios prueba la fe. Y esto como una manera de robustecerla, de afirmarla. Y tal vez el ejemplo más paradigmático de esta verdad es la prueba de Abraham, el padre de la fe. Y esa prueba que recibió de parte del Señor cuando le ordena que sacrificara a su hijo, su único, aquel del cual vendría la simiente prometida. Así que esta prueba que recibió Abraham era una prueba en torno o estaba vinculada con la fe en la promesa. Mira cómo el autor de Hebreos enfatiza este aspecto de esa prueba que recibió Abraham. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 17: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sobre qué soportó Abraham la prueba? Sobre su fe. Así, su fe fue en la promesa de la simiente, porque él sabía que su hijo Isaac estaba vinculado a la promesa de la simiente. Así que la fe de Abraham se fortaleció en la fe en la simiente prometida, y su fe entonces fue robustecida y pudo permanecer firme aún en medio del asalto de esta situación. Así que en sus tratos providenciales y para hacer madurar la fe, también encontramos el ejemplo de el impetuoso Pedro. Dios permitió que Satanás lo zarandeara para un propósito. Pero nuestro glorioso Salvador intercedió por él, como lo hace con cada uno de nosotros. El resultado fue un Pedro más maduro en la fe, porque la fe verdadera jamás desaparecerá por más que enfrente momentos apremiantes. En Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32 leemos: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Claramente este evento que vivió Pedro, permitido por la providencia de Dios, lo hizo madurar en su fe. Y el mismo Pedro llegó a enseñar lo siguiente en su primera epístola, en el capítulo 1, versículos 5 al 7.
Pedro le enseña a los creyentes en medio de situaciones difíciles, porque el contexto de Primera de Pedro son hermanos que estaban viviendo tribulación, y les dice que sois ¿qué? Guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en esa alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En el capítulo 17 de nuestra confesión, capítulo que va a hablar acerca de la perseverancia de los santos, esto se ahondará más, pero quiero leerlo como inicia ese capítulo en el párrafo 1. Dice, antes de leer esa parte, aquellos, dice el capítulo 17 de nuestra confesión, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, ha llamado eficazmente y ha santificado por su Espíritu y ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ese estado hasta el fin y serán salvos eternamente. Y más adelante este párrafo expresa, aunque muchas tormentas e inundaciones se levanten contra ellos y los azoten, aún así nunca podrán arrancarlos de ese fundamento y roca sobre la cual están sujetados firmemente por la fe. A pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios pueda que les sea nublada y oscurecida por un tiempo, aún así, Él sigue siendo el mismo y ellos estarán seguros de que serán guardados por el poder de Dios para salvación, donde gozarán de su posesión adquirida al estar ellos grabados en la palma de sus manos y sus nombres haber sido inscritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Esa gloriosa fe puede ser asaltada, puede ser zarandeada como a Pedro, pero no va a desaparecer. Y esta gloriosa verdad que se expone en el capítulo 17 de la seguridad de la salvación, nos lleva a la parte final de nuestro párrafo, que precisamente señala el fruto de una fe robustecida, de una fe madura, de una fe que ha ido creciendo. Y ese fruto es precisamente la seguridad de la salvación, la seguridad de la salvación. Así que la fe verdadera no tiene como su esencia la seguridad de la salvación, pero una fe que va creciendo recibe como fruto esta bendita seguridad y es algo maravilloso. La confesión entonces expresa, finalizando este párrafo, creciendo en muchos hasta alcanzar una plena seguridad por medio de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. El autor de la epístola a los Hebreos invita a los creyentes a acercarnos al trono de la gracia, al trono celestial, a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo, con plena certidumbre de fe, con total certeza de podernos acercarnos al Señor, dice Hebreos capítulo 10, versículo 22 al 23. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, a la presencia del Señor, al lugar santísimo. Y llegado a este punto, es importante recalcar algo que hemos venido señalando y que soy reiterativo y que quiero que quede claro. La fe salvadora o fe verdadera no es lo mismo que seguridad de la salvación. Eso ya lo dijo usted, pastor, pero quiero repetirlo. Quiero que quede claro, es la intención que tiene este párrafo. La fe salvadora o fe verdadera no es lo mismo que la seguridad de la salvación. Están vinculadas, pero no es lo mismo. Nuestra fe descansa en un hecho objetivo, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero disfrutar de la seguridad de la salvación es un aspecto subjetivo en la vida de cada creyente, la cual, esa seguridad,
se fortalece al ir fortaleciéndose nuestra fe. Por lo tanto, dicha seguridad se puede llegar a experimentar cada vez con mayor potencia cuando el creyente, hermanos, y este es el punto, y quiero que muy posiblemente aquí haya alguien presente que tenga esa tendencia a luchar, a preguntarse, ¿será que realmente yo soy de Cristo? ¿Será que realmente yo seré salvo? Esa seguridad puede llegarse a experimentar cada vez con mayor potencia cuando el creyente quita sus ojos de sí mismo y los deposita en Jesús. Cuando el creyente empieza a depositar su vista no en sí mismo, sino en Jesús y empieza a ahondar en torno a Él, su fe crece y su seguridad de salvación crece. Porque como termina señalando este párrafo, es nuestro Señor Jesucristo el autor y el consumador de nuestra fe. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y quiero traer esta ilustración de Donald Carson en torno a este aspecto de la seguridad de la salvación, este aspecto subjetivo. Carson trae una ilustración y compara la seguridad de la salvación con un puente que tiene dos aspectos clave. Primero que todo está el puente en sí. Y el puente representa en esta ilustración que trae Carson la obra completa de Cristo, las promesas infalibles de Dios. Es un puente sólido, es un puente seguro, es capaz de sostener a cualquiera que pase por él. No importa cuánto pese la persona o cuán fuerte sople el viento, el puente no se derrumbará porque está construido sobre la base firme de la obra de Cristo. Eso en medio de la ilustración de Carson. Eso representa la obra de Cristo, una obra objetiva, una obra ya hecha. La salvación es segura porque depende de Dios, no depende de nosotros. Pero en esta ilustración aparece el aspecto subjetivo y es, dentro de la ilustración, la experiencia de cruzar el puente. Cruzar el puente representa la experiencia personal de cada creyente. Algunos pueden caminar con confianza, disfrutando de la vista, sintiéndose seguros. Hermanos, tener seguridad en torno a su salvación es un aspecto deseable y es alcanzable. Quien no tiene la seguridad de la salvación siempre está con duda y la duda frena los pasos. La duda es un obstáculo para crecer en santidad, para entregarse completamente a Cristo y poder disfrutar de los benditos frutos que vienen de ahondar en Él, de crecer a la estatura de Cristo, de transformar nuestra mente. Así que algunos pueden caminar con confianza, disfrutando de la vista y sintiéndose seguros dentro de la ilustración que da Carson. Pero otros pueden avanzar con temor, dudando de la solidez del puente o de su propia capacidad para llegar al otro lado. Así que, aunque el puente es seguro, nuestra experiencia de esa seguridad puede variar debido a factores como la duda, el pecado, las pruebas o la falta de conocimiento bíblico. Así que por medio de esta ilustración, Carson nos muestra que la seguridad de la salvación no depende de nuestra salvación, no depende de nuestros sentimientos o circunstancias. La seguridad de nuestra salvación no depende de nuestros sentimientos o circunstancias, sino de la solidez del puente, la obra de Cristo. Incluso si un creyente duda o lucha con esta certeza, la seguridad objetiva de la salvación permanece intacta porque está basado en las promesas de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Juan capítulo 10 que Él es el buen pastor. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es verdad, eso es seguridad. Nuestra salvación es segura. Así en nuestro corazón a veces vengan momentos de incertidumbre.
El apóstol Pablo, enseñándole a la iglesia de Filipo, les dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es nuestro glorioso y precioso Dios. Y en uno de esos momentos donde la fe es sacudida, como expresa el párrafo que hemos estudiado, cuando es asaltada y debilitada, en uno de esos momentos encontramos la vivencia de un hombre, de un salmista, de Asaf. Asaf expresó, iniciando el salmo uno de los salmos que escribe, el Salmo 73, que seguramente tú conoces. Y no voy a entrar a explicar todo el contexto del salmo, sino que voy a exponer, primero que todo, que Asaf tuvo un momento donde dudó. Su fe estaba débil. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Pero conocemos el salmo. La gran mayoría que estamos aquí, si no, llega a leerlo en tu casa, que es un salmo poderosísimo. Pero preguntémonos, ¿por qué Asaf no resbaló? ¿Por qué Asaf no resbaló? Es la pregunta que tenemos que hacerlo. Y el Salmo responde por qué no resbaló. En el versículo 23 dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Asaf no resbaló, su fe no fue vencida, no por Asaf, sino por Dios. El Señor lo sostenía de su mano, aún con su débil fe. La mano poderosa del Señor no lo iba a soltar. El poder de Dios, hermanos, como dice Pedro en el pasaje que leímos, el Señor guarda nuestra fe salvadora. La fe salvadora nunca se extinguirá. Nunca se extinguirá. Y no por nosotros. No por nosotros, porque el Señor es el que sostiene nuestro ser. Él es el quien nos ha unido a Él. Esa es la distinción, el carácter, la característica de la fe salvadora. Una fe que permanecerá para siempre. Así que si crecemos en nuestra fe a través de los medios que Dios nos ha provisto, nosotros cuando estudiamos el párrafo 1 vimos que el párrafo nos dice que la fe viene de Dios, que el Espíritu Santo es el agente que nos da vida espiritual, nos une a Cristo, nos da la fe salvadora. Pero también ese párrafo 1 decía la manera en que esa fe se robustece, se fortalece, y señalaba por medio de la palabra, la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios, la fe salvadora es aumentada y fortalecida. Así que si nosotros somos responsables y utilizamos los medios que Dios nos ha dado, su palabra, participar de las ordenanzas, de los sacramentos, congregarnos, tener una coinonía, exhortarnos, orar, nuestra fe se robustecerá, se afianzará. Y esto es muy importante, hermanos, porque una fe débil, una fe vacilante, tenderá a luchar en cuanto a la seguridad de la salvación. Y allí es donde se encuentra el vínculo, el círculo, fe y seguridad. Cuando alguien profundiza en los medios de gracia dados por Dios, su fe cada vez va madurando. Con la providencia de Dios y las situaciones que nos trae, que nos hace que dependamos más de Él, si nos refugiamos en Él, en su palabra, esa fe va aumentando y nuestra seguridad en torno a esta salvación aumenta. Y ese aumento de la seguridad de la salvación hace que nos veamos impulsados a profundizar más en Él. Es como un círculo repetitivo. A una iglesia, amados hermanos, donde sus miembros estaban luchando por tener la certeza de su salvación, porque había falsos maestros que habían introducido la enseñanza de que si no conocían un mensaje secreto que ellos daban, entonces no podían ser salvos. El apóstol Juan les escribe lo siguiente en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13.
Juan escribiéndole a la iglesia de Éfeso, afectada por falsos maestros, los incipientes gnósticos, quien les decía: ustedes no son salvos si no conocen los secretos que nosotros podemos revelarles. Estaban inseguros en torno a su salvación. El apóstol Juan les escribe lo siguiente en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, a vosotros que creéis, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Allí está. Crecer en el conocimiento de nuestro Señor acrecentará nuestra confianza en nuestra salvación, y la confianza de nuestra salvación acrecentará nuestro deseo de profundizar en la verdad de nuestro Señor. Así que no es algo liviano. El aspecto de tener seguridad de la salvación es importantísimo. No te puedes conformar con el hecho de, no, pero ya expuso el párrafo 3 que así sea mi fe débil, en todo caso es una fe segura. Es verdad, pero es deseable que tú crezcas en esa seguridad, porque caminarás con más potencia tu vida cristiana. Una fe fuerte, una fe viva, una fe activa, tiene como fruto llenar de seguridad nuestro ser. Es por eso que el apóstol Pedro, en torno a este mismo tema de crecer en seguridad en torno a nuestro destino eterno, escribe en su segunda epístola lo siguiente en el capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y termina señalando esto, mis hermanos: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestro llamado, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haced firme, cada vez con mayor certeza, el hecho de haber sido llamados, el hecho de haber sido elegidos. Una fe activa, una fe que se apropia de los medios de gracia, cada vez va a tener mayor certeza en torno a su salvación. Y lo va a tener porque, como expresaba la semana pasada, va a poder voltear a mirar hacia atrás y va a poder decir: gloria a Dios por lo que ha hecho con mi vida. Gloria a Dios porque esto es la obra del Señor. Quiero terminar con estas palabras de James Renihan. Él dice: la fe obtiene la victoria, no por nosotros, sino porque Jesús es su autor y consumador. Al final, la gracia de la fe es exactamente eso: una gracia comprada y concedida por Jesucristo y ejercida por el pueblo de Dios. A partir de las acciones de Dios, su pueblo responde y vive. Es real ahora y finalmente nos llevará a la mayor bendición, la vida para siempre en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Así que, mis hermanos, esa es la poderosa fe que el Señor nos ha dado. Una fe viva, una fe activa, una fe que no va a perecer nunca, mis hermanos. Podemos pasar las situaciones que podamos enfrentar. Es más, podemos dudar de nosotros mismos enfrentando esas situaciones. ¿Cómo responderemos? Hermano, si el Señor te ha dado el regalo de la fe verdadera y te has aferrado a Cristo, no te vas a soltar nunca de Él. Nunca, 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 porque el Señor es quien nos sostiene. Quiero finalizar toda esta serie de enseñanzas en torno al capítulo 14 de la fe salvadora, de la fe verdadera, con una oración que escribieron aquellos que conformaron la asamblea
que desarrollaron el conocido Catecismo Menor de Westminster. Ellos, en torno a este tema de la fe salvadora, finalizaron dicha asamblea orando de esta manera. Inclina tu rostro y sigue mis palabras en tu mente y en tu corazón. Bondadoso y bendito Señor, ya que tú has establecido modos y medios por los cuales podemos alcanzar estas bendiciones, te suplicamos humildemente que operes en nosotros la fe en nuestro Señor Jesucristo y arrepentimiento para vida. Y para hacernos diligentes en el uso de todos los medios exteriores por los cuales Jesucristo nos comunica los beneficios de nuestra redención. Te suplicamos por tu Espíritu Santo que hagas de la lectura y la predicación de tu palabra un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores y edificarnos a nosotros y a otros en santidad y consuelo a través de la fe para la salvación. Te rogamos nos enseñes a atender tu palabra con diligencia y preparación y a recibirla con fe y amor, guardarla en nuestros corazones y practicarla en nuestras vidas. Amén. Amén. Que así sea, mis amados hermanos. Que estas convicciones nos permitan madurar en torno a la verdad de lo que el Señor ha hecho en nuestro ser y en nuestra vida y lo vivamos con potencia, mis amados hermanos.